Vamos en el día de hoy a iniciar una serie nuevamente acerca de la bendición de orar en el nombre del Señor Jesús, porque es importante que tengamos en cuenta esta temática y este aspecto, ya que de ello depende mucho el éxito de nuestras oraciones. Hoy vamos a comenzar con esta primera parte y posiblemente tendremos unos tres o cuatro, dos o tres más de esta misma serie. Y hoy vamos a comenzar pues esta serie leyendo la palabra del Señor en el Evangelio según San Juan capítulo 14, versículo 12 al 15, en donde la palabra del Señor nos dice: de cierto os digo, el que en mí cree, dijo Jesús, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiere en mi nombre, yo lo haré. Vamos pues a orar que Dios nos dé revelación de su palabra y sensibilice los oídos, las mentes, para que esta palabra llegue a nuestros corazones. Y por qué no decir también toque nuestras voluntades para rendirnos en obediencia a ella. Padre nuestro que estás en los cielos. Bendito Señor. Señor Dios de la gloria, en esta hora estamos aquí en sus misericordias, en su presencia, Señor Jesús, dándote gracias Tu palabra. por esta hermosa oportunidad que usted una vez más, Señor, nos permite tener en medio nuestro su palabra, Señor, su presencia, Padre Celestial. Dios de la gloria, usted que es el Dios omnipresente, Dios mío, actúe, Señor, en cada mente, en cada corazón, Padre Celestial, allá en el lugar donde se encuentre. Y su omnisciencia, Señor Jesús, que conoce cada necesidad, Padre Celestial, sea usted supliéndola conforme a su riqueza. Úsanos, Señor, para tu gloria. Bendito es tu nombre desde ahora y para siempre, Jesús. Amén y amén. Bien, esta mañana vamos a compartir con la ayuda del Señor su palabra. Esta palabra que es espíritu y es vida. Y que estamos seguros que hace efecto en los corazones de las personas que tienen la oportunidad de escuchar. Y de igual manera en nuestra mente enriquece también, llena de su conocimiento, lo cual para nosotros se convierte también en luz para transitar por este camino. Porque el conocimiento no solo es poder, sino también luz para aquellos que lo ponemos en práctica. La Biblia declara que Jesús es el nombre sobre todo nombre. Es más, es tan grande ese nombre que delante de él se doblará toda rodilla de los que están arriba en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Que Jesús es el nombre más excelente según Hebreos. Es más, que todas las cosas fueron hechas por el Señor Jesucristo. Porque obviamente que Él es el Dios, creador de todo lo existente. Y en esta mañana, hoy, podemos celebrar, hermanos, que en cada uno de nosotros, los cristianos, miembros de nuestra denominación,
unicitaria. En cada uno ha sido invocado ese glorioso nombre. Esto implica, hermanos, es un gran privilegio. Eso nos coloca, hermano, en el lugar y en la posición de toda suerte de bendición. Pues todas las promesas en Cristo Jesús, dice la Biblia, son en Él sí y en Él amén. Por ello, en esta mañana, mis amigos, si sobre usted no ha sido aún invocado este nombre, reflexione y pida lo más pronto posible ser bautizado en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados, abrazando de esta manera realmente la salvación de su alma. Así lo declara la palabra de Dios en Hechos 2:38. Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús para el perdón de sus pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. ¿Y por qué tiene que ser en el nombre de Jesús? No solo porque es el nombre más excelente, como lo he dicho antes. No solo porque es tan sublime ese nombre que toda rodilla tendrá que doblarse hasta él, sino que el mismo apóstol Pablo, apóstol, declara en Hechos 4:12 que no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. De manera que si usted anhela la salvación, debe ser bautizado en el nombre del único Salvador. Alabanza al Señor Jesucristo. Si esto no ha sucedido todavía en su vida, es necesario que reflexione, amigo, mi hermano, y tome esta trascendental decisión de bautizarse en el nombre de Jesús. Miremos otros pasajes en los cuales Jesús nos anima a pedir entonces en su nombre. Tenemos Juan capítulo 15, verso 7. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Bonito, ¿cierto? Desafortunadamente, el versículo no refleja una fábula del genio que simplemente pedir y ya estén apareciendo las cosas. Aquí hay otras implicaciones. Aquí encontramos una promesa que Jesús nos hace como seguidores de él. Pero nótese que esta promesa está condicionada a la permanencia en él. No es una promesa incondicional
que nosotros pudiéramos disfrutar aún viviendo de cualquier manera alejados de Dios. Eso no. Juan capítulo 15, 16 dice, no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca, para que ahora sí, todo lo que pidiere al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Entonces, mis hermanos, Jesús aquí resalta tres cosas en este versículo. ¿Sí? Antes de darnos la seguridad de tener respuesta a nuestras oraciones. Miremos, pues, primero, que fue Él quien nos eligió a nosotros. Qué bonito, qué interesante esto. Jesús te eligió a ti, me eligió a mí. Entonces, si Jesús es el personaje más sublime y que no seamos nosotros, que Él declare que no seamos nosotros quienes nos ufanemos de decir que le elegimos, sino que sea Él quien lo exprese con sus propios labios. Entonces, el impacto en cualquier persona tiene que ser grande. Gloria a Dios. Es diferente cuando tú vas a buscar a un personaje de encumbrada política, de alto nivel, que cuando ese personaje manda por ti, manda a buscarte, te llama. Y ese privilegio que el hombre no ha podido entender. El personaje más sublime de todo el universo, día tras día, nos está buscando. Nos está llamando. Está enviando razones. Vayan por fulano, vayan por perencejo, vayan por este, vayan por aquel. Porque tú eres importante para Dios. Porque somos importantes para Dios. Porque Él ama su creación. Porque Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Y siente tristeza y dolor al vernos en condiciones degradantes, en condiciones miserables. Entonces, el hecho de que Jesús mismo diga, yo los elegí, naturalmente debe impactar nuestra vida. Debemos sentirnos como personas privilegiadas. Una persona importante. Una persona de mucho valor para Dios. Aunque en el orden de los hombres no tengamos mucho valor, en Dios eres de gran estima. En Dios eres de mucho valor. Entonces su expresión, lo primero en esa expresión que Jesús hace es, con sus palabras, ponernos en un ambiente de confianza. Y con ello nos sube la autoestima. Hay muchos que se ufanan y se sienten muy grande. Cuando está codeándose, yo estoy codeándome con la alta nivel de la administración. Te da como un privilegio.
y las personas se sienten muy importante. Aquí, hermanos, Jesús nos pone en una situación de mucha confianza. Yo los elegí. Tengan comunión conmigo. Alabanzas al Señor. Él hizo que nosotros, hermanos, nos sintiéramos valorados. Que nosotros también aprendiéramos a valorarnos. Si el personaje más sublime me tiene en cuenta a mí, me da un valor de entre millones de millones o miles de millones, le haya elegido a usted y me haya elegido a mí. De entre muchas personas de grandes capacidades académicas, científicos y todas las disciplinas que usted se imagina, Dios le haya elegido a usted, eso lo pone en un lugar de privilegio. Y usted debe sentirse realmente un ser amado por el Señor. Jesús no quiere que nosotros nos sintamos como perdedores, como personas derrotadas. Al contrario, como personas a quien Dios ha mirado con ojos de misericordia y los ha exaltado al haberlos elegido. Dice la palabra de Dios que nos pondrá en alto por cuanto hemos conocido su nombre. Amén. Por tanto, apreciados hermanos, tú estás en un lugar alto. Pablo dice que estamos sentados con Cristo en los lugares celestiales. Amén. Gloria a Dios. Alabanzas a su grande nombre. Jesús mismo les manifestará en otra ocasión, dándoles palabras de ánimo. Y les dice, no teman, manada pequeña, porque a vuestro Padre os ha placido daros el reino. Amén. Alabanzas al nombre del Señor. Gloria a Dios. Qué tremenda bendición, hermano. Qué tremenda bendición. No. Incomparable. Amén. No hay nada que se pueda comparar en este mundo con las grandes bendiciones que el Señor ha reservado para nosotros. Entonces, lo segundo que Jesús le dice y nos dice en esta mañana a nosotros hoy es que nos ha puesto para que llevemos fruto. Llevemos frutos. No nos ha puesto para ser árboles estériles que solo consumen la savia en el terreno en donde están plantados. No, sino para que aún en la vejez podamos seguir frutificando, como lo afirma la palabra de Dios en el Salmo 92, versículos 12 al 14, donde dice, el justo florecerá como palmera. Mire cómo es comparado. ¿Sí? Crecerá como cedro en el Líbano, plantados en la casa de Jehová. En los atrios de nuestro Dios florecerá, y aún en la vejez frutificarán, estarán vigorosos y verdes. Alabanzas al Señor. ¡Qué bendición! De manera que aquí los años no son excusa ni cual ninguna para que nosotros dejemos de seguir dando
frutos para la gloria y la honra de nuestro Padre Celestial, que en su infinita e inigualable misericordia nos eligió para Él y para su gloria. Alabanzas al Señor. En estas condiciones es claro que estamos plantados en el terreno más fértil, en Cristo Jesús, lugar de toda suerte de bendición. Por lo tanto, no hay lugar para dejarnos marchitar. Pues en Cristo hay gracia sobreabundante para sustentarnos cada día. Es más, dice la Biblia que aún en la sequía saciará nuestra alma. Alabanzas al nombre del Señor. Amén. Gloria a Dios. Tercero, que Jesús nos dice que el fruto debe permanecer. El deseo expresado aquí por el Señor es que el fruto nuestro permanezca. Hay plantas que solo dan la primera cosecha, luego se marchitan, se secan y mueren. Lamentablemente tenemos que decir que asimismo hay personas que comienzan la vida cristiana dando buenos frutos y son admirables. Son personas que uno de alguna manera quisiera imitar. Son relevantes, sobresalientes entre muchos contemporáneos. Tienen una vida muy ajustada a los deseos y propósitos de Dios. Realmente son personas dignas de admirar. Pero con el tiempo, esas personas se van llenando de orgullo, de autosuficiencia, de vanidad, de arrogancia, y el fruto que debe estar destinado a dar gloria a Dios, como dice el apóstol Pablo, que hemos sido creados para alabanza de su gloria, en Efesios nos dice, ellos quieren tomarse para sí mismos esa gloria. Se olvidan que todo lo que tenemos y podemos hacer, se lo debemos a la gracia de Dios y no hay mérito alguno por parte nuestra. Debemos tener cuidado con la gloria que pertenece al Señor. Él dice que a otro no dará su gloria. El apóstol Pablo afirma que aún la salvación la tenemos por gracia. Por tanto, no hay motivo para nuestra jactancia. Intentar tomarnos la gloria que le pertenece a Dios nos dejará fuera del lugar de bendición. Como pámpanos que separados de la vid se secan y son echados en el fuego. Llamo, hermanos, hoy la atención o su atención a estas importantes declaraciones que considero de vital trascendencia y que nos las hace el mismo Señor Jesucristo, que encontramos en el capítulo 15, versículos 4 y 5 del Evangelio según San Juan, en donde Jesús, como ese gran maestro, hace una magistral analogía cuando dice: permaneced en mí
y yo en vosotros. Aleluya. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Ahí está el secreto para poder llevar frutos para el Señor. Luego dice Jesús, yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva fruto, porque separado de mí, nada podéis hacer. Entonces, en estos versículos encontramos que la primera invitación que el Señor hace es a permanecer en él y que realmente él permanezca en nosotros. Amén. Él permanezca en nosotros. Recordamos que él dice, si vosotros permanecéis en mí y yo en vosotros, pedid todo. Si en ustedes permanece en mi palabra. Entonces hay que esforzarnos por llenarnos de él. Hay que cuidarnos de que él permanezca en nosotros. Para nuestra reflexión, hermanos, es importante ser cuidadoso y entender que no siempre quien asiste a la iglesia realmente está permaneciendo en Cristo y mucho menos Cristo en él. El mejor indicador que tenemos nosotros para comprobar esa verdad son los frutos que estamos dando, como lo indicó el mismo Señor. Él dijo, no puede el buen árbol dar malos frutos, ni el mal árbol dar buenos frutos, sino que por el fruto se conoce el árbol. Por el fruto se conoce al verdadero cristiano. Amén. Porque hay muchos falsos cristianos. Como dicen en la filosofía popular, de todo hay en la viña del Señor. Amén. Pero tú debes procurar ser trigo y no cizaña. Amén. Ser un buen pez de los que se echan en la cesta y se lleva a la mesa para suplir, saciar el hambre de los necesitados. De esos que el Señor tomará para su reino. No de aquella hojarasca que se recogerá y se echará en el fuego. Que en esta mañana reflexionemos, hermanos, sobre esa gran realidad que no nos es ajena, porque estamos rodeados, como dice la Biblia, de falsos hermanos. Por eso procura traer buenos frutos para la gloria del Señor. Jesús entonces manifiesta que esa es la condición primordial, hermano, estar permaneciendo en él para que nosotros podamos llevar frutos para su gloria, tal como nos lo ilustra en el resto de este versículo, de esta porción que hemos tomado lectura. Todo lo que nosotros hagamos por fuera de la condición expresada por el Señor
no está en consonancia con sus eternos propósitos. Y ello será motivo de sorpresa el día del juicio, cuando muchos que hoy se ufanan de haber trabajado para Dios, incluso de estar trabajando para Dios, se llevarán la gran decepción. Cuando el Señor les diga, no los conozco, apartados de mí, hacedores de maldad. Es importante, hermanos, que nosotros tengamos en cuenta. Concluimos pues en esta mañana que nuestra vida de bendición, tener respuesta a nuestras oraciones y de llevar fruto para Dios, no depende de nuestros conocimientos ni habilidades, sino de nuestra relación personal con nuestro Señor Jesucristo. Y entendemos, por tanto, que a partir de esa buena relación, sea poco o mucho que podamos hacer, con nuestro testimonio, con nuestra vida o con los dones que Él mismo nos ha dado, si nosotros somos cuidadosos de que estén dentro de los lineamientos de Dios, tendremos una vida de comunión con Dios, una vida de bendición, y nuestra recompensa eterna será segura. Hasta aquí dejamos la primera parte, hermanos, de esta serie, que con la ayuda del Señor estaremos predicándoles durante el curso de estos días. Que el Señor nos ayude, hermanos, a poner en práctica. Hemos sido cuidadosos de darles muchas citas bíblicas y, como siempre, les recordamos que a la escuela dominical traiga su cuaderno, tome sus notas para que luego hagas su respectivo estudio, repase la nota y complemente conforme el Espíritu Santo le indique toda esta enseñanza de la palabra de Dios, que estamos seguros será para su crecimiento en su vida cristiana.